Bendiciones, bendiciones, como amanecieron el día de hoy, mis amados hermanos, mis amados amigos, pueblo de Dios, como amanecieron el día de hoy, hoy que es 1 de febrero del 2020. Aquí sintonizándolos desde su canal Caminando a la Luz del Evangelio. Y venimos con una reflexión más en este hermoso día, ¿verdad? Dando gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido para cada uno de nosotros, por la fidelidad que ha sido Él para nosotros. Él es fiel, hermanos, aunque a veces nosotros no somos fieles, aunque nosotros a veces no estamos como Él quisiera, como Dios quisiera que estuviéramos todos, ¿verdad? A la planta de sus pies, pero Él es fiel a nosotros a pesar de que nosotros retrocedemos para atrás, a pesar de que nosotros no lo amamos como Él quisiera, a pesar de que nosotros no estamos atentos a el llamado de su palabra. Pero gloria a Dios por este hermoso día que Dios nos ha regalado, día 1 de febrero del 2020. Yo estoy agradecida porque todavía estoy de pie. Estoy agradecida con Dios porque aún estoy aquí gozando del privilegio de su hermosa palabra. Y en este hermoso día yo les traigo una reflexión de una hermosa palabra que está en Primera de Juan 1:5 y dice así la palabra de Dios. Dios es luz, dice el título de esta hermosa palabra, y les voy a leer esta palabra. En el nombre de Jesús dice así en Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y nos anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y si no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso dice Primera de Juan 1:5. Dice que Dios es luz. Y yo no entendía esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo que Dios es luz? Y a veces nosotros nos imaginamos que es luz en la noche, ¿verdad? Que Él nos puede alumbrar en la noche. No, hermanos, esta es una luz diferente. Es una luz que nos alumbra. Dice que es la luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? En las tinieblas es donde habitan las huestes de maldad. Esas son las tinieblas. De eso está hablando esta hermosa palabra en Primera de Juan 1:5, donde dice que Dios es luz. Dios es luz en medio de las tinieblas, en medio de donde están las huestes de maldad. Yo, como un día les dije en otra reflexión, nosotros tenemos un espejo para vernos el exterior de nuestro cuerpo. Nos vemos las arrugas, nos vemos tantas cosas que no nos agradan a veces de nuestro propio cuerpo, pero no tenemos un espejo que nos pueda ver el alma, donde podamos ver cómo nuestra alma está en tinieblas. Nuestra alma necesita la palabra de Dios para poder ser alimentada y que ella pueda estar en luz. Les voy a leer otros textos bíblicos que yo anoté, porque si hablamos de que Dios es luz, hay muchos textos bíblicos, ¿verdad? Dice que la luz alumbra en la oscuridad, la luz en medio de las tinieblas, como les acabo de repetir, ¿verdad? Y vamos a leer en Juan 8:12, dice así: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy luz
del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? Mucha gente se imagina que Dios es luz en la noche. No, Dios es luz a toda hora, mis hermanos. En la noche, en el día y en todo momento de nuestra vida. Y si Él dice que es luz, Él es luz. Dice, Jesús dijo, yo soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Eso significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagarse esa luz, jamás puede confiar en que su luz está allí para ustedes, nosotros o las personas que amamos. Quizás nos apaguemos temporalmente. A veces estamos un poco desconectados de la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, que si nosotros andamos con el Señor Jesucristo, andamos en luz. Mire que, como yo le decía antes, que yo no conocía la palabra, yo no sabía que Jesús era la luz. Yo no sabía que Dios era luz en medio de tantas tinieblas que yo vivía. Y usted va a decir, pero ¿cómo vivía en tinieblas si estaba la luz del día? Usted vivía en tinieblas en la noche. No, hermano. Vivimos en tinieblas cuando no conocemos la palabra de Dios. Vivimos sin conocimiento. Pero les voy a seguir leyendo algunos pasajes bíblicos y dice en Salmo 80:19, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, restábranos, Señor, Dios Todopoderoso, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Fíjese, la palabra de Dios dice que haga resplandecer su rostro en medio de nosotros y nos salve. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos la luz del Señor Jesús en medio de las tinieblas? Yo les dije en el principio que en las tinieblas moran las huestes de maldad. Y si nosotros no conocemos que Dios es luz en medio de las tinieblas, que Dios es luz en medio de nosotros, entonces nosotros estamos a la deriva de las acechanzas del enemigo, de las huestes de maldad. Por eso es muy importante reconocer en cada paso que damos a el Dios Todopoderoso, al Dios que es la luz de la vida, dice la palabra de Dios, porque así lo dice Él. Y si eso salió de su boca, es que así es. Nosotros sabemos muchas cosas del mundo, pero a veces no nos interesa aprender la palabra de Dios. Pero si nosotros escudriñáramos la Biblia, si nosotros escudriñáramos esa palabra que nos trae luz a nuestra vida espiritual, que nos trae luz a nuestro camino, otro sería nuestro vivir. Y en Daniel 2:22 dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Eso dice en Daniel 2:22. Él sabe lo que se habita en la oscuridad. Él sí lo puede ver. Nosotros no podemos ver qué hay en la oscuridad, pero Él sí lo puede ver. Por eso dice el que vaya. Él dice aquí su palabra, que el que esté con Él andará en luz, pero el que no tenga esta palabra, el que no tenga a Dios en su corazón, el que no tenga a Dios en su vida, camina en tinieblas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:9, dice, pero si ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice en Primera de Pedro 2:9, que todo aquel que conoce la palabra de Dios
Todo aquel sabe que anda en luz, ¿verdad? Y nosotros podemos ser luz para todos aquellos que no conocen la palabra. Y en segunda de Pedro 1:19 dice así: así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en practicar, en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. Se los voy a volver a repetir. Y así tenemos la palabra profética, que es la palabra de Dios. La palabra profética más segura en la cual hacéis bien en prestarle atención, como a una lámpara, dice la palabra, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día se dispute y el lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. Si nosotros pusiéramos en práctica esta palabra, si nosotros pusiéramos atención a esta hermosa palabra, no andaríamos en tinieblas. No pasaría nada en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra, porque no leemos la palabra, porque no escudriñamos la palabra, andamos en tinieblas, andamos en oscuridad. Nos pasan tantas cosas y nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa el otro? Porque la palabra es muy clara, hermanos. Dice, el que no permanece en mí anda en tinieblas. Aquí lo dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no permanecemos en Él, andamos en tinieblas. Hay mucha gente que dice, yo sí creo en Dios. Yo sí. Si usted va a un lugar donde hay mucha gente que está tomando, que está drogándose, que está haciendo tantas cosas, y usted dice, ¿quién cree en Dios? Todos van a levantar su mano y van a decir, yo creo en Dios. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Son dos palabras muy diferentes. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que existe un Dios? Todo mundo sabe que hay un Dios. Todo mundo cree que hay un Dios. Pero ¿cuánta gente le cree a Dios? Y dice que Él es luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de donde habitan las huestes de muerte, hermanos. Esas habitan en la oscuridad, huestes celestes de maldad, algo que usted y yo no podemos ver. Pero si tenemos a Jesús y lo ponemos como una lámpara, ahí vamos a ver cuáles son las huestes de maldad. En el Salmo 119:5 dice la palabra de Dios, dice que lámpara es a tus pies tu palabra, a mis pies tu palabra, dice, se lo voy a leer para leérselo cómo está verdaderamente escrito en la palabra de Dios y yo no ponerle ni quitarle lo que dice en el Salmo 119:105. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Si nosotros nos aferramos a su palabra, a conocer de su palabra, nosotros vamos a entender que Jesús es luz en nuestro camino. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el Salmo 119:105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Les dije, se las voy a leer para no equivocarme, para no decir una palabra que no diga la palabra de Dios. Yo se los quiero leer así como está escrito aquí en el Salmo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos pasan tantas cosas? Es porque la palabra de Dios no va siendo lámpara en nuestras vidas.
Hay mucha gente que dice, pero esta persona es así, así y conoce de la palabra de Dios. Yo les voy a decir algo. A veces tenemos por costumbre ir todos los domingos a la iglesia y ya predicó el pastor y ya dijo un sermón, pero ¿qué pasa? Usted no sigue practicando la palabra, usted no sigue teniendo una comunicación con Dios y ¿sabe qué pasa? Que lo que predicó el pastor el domingo a usted se le olvida en un día o quizás saliendo de la iglesia se le olvidó qué fue la palabra que el pastor dio, cuál fue la explicación que él dio. Y usted vuelve a abrir su Biblia hasta el otro domingo si es que va a la iglesia. Y si no va a la iglesia ese domingo, quizá vaya 2 domingos, cada 3 domingos, cada 4 domingos. Yo no sé cuál sea su vida y su caminar en el evangelio. No lo conozco, pero Dios sí lo conoce. No sé cuántas veces vaya usted a la iglesia en un mes. Quizás en un mes vaya una o vaya dos, se imagina. Si va una vez al mes, esta bendita palabra se le va a olvidar. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos caminando con Dios, que es nuestra luz, en nuestro caminar, todos los días de nuestra vida, entonces las huestes espirituales de maldad estarán en nuestro camino y nos harán tropezar, nos harán caer, nos harán sufrir, harán que nosotros renieguemos de Dios porque decimos, pero es que yo fui a la iglesia y cómo es posible que me ha pasado esto. Sí, usted fue a la iglesia, pero ya se le olvidó el mensaje, no volvió a escudriñar la palabra de Dios, no volvió a tener comunicación con Dios. Y cuando usted estaba en la escuela, en la iglesia, escuchando esa palabra, una mente la tenía en la iglesia y la otra la tenía allá donde dejó los frijoles puestos y no se le quedó nada. Es necesario que tengamos comunión con Dios todo el día. Mucha gente quiere la bendición y va el domingo a la iglesia un ratito y ya después empieza a hacer tantas cosas que a Dios no le agradan y se le ha olvidado lo que aprendió en la iglesia, esos 20, 40 minutos de prédica, se le olvidó. Usted tiene que estar todo el día alabando al Señor, pensando que Él es su luz, pensando que Él es su fuerza, que Él es la fortaleza de su vida. No necesita ir una vez al mes a la iglesia. Todos los días necesitamos de la palabra de Dios. Todos los días necesitamos de su presencia. Con un solo ratito no tiene usted. Usted necesita más de la presencia de Dios. ¿Usted qué hace con una lámpara? ¿Usted la apaga cuando usted no la necesita? Usted cada vez que necesita prende esa lámpara para que pueda ver luz en la oscuridad, para que usted pueda ver las cosas que están donde no se pueden ver. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar todos los días y a cada minuto de nuestra vida. Por eso hay una palabra que dice en la Biblia, orad sin cesar, para que no caigas en tentación, porque Dios sabía que en las oscuridad habitan las huestes de maldad, y si usted no tiene a Jesús en su caminar como esa luz que le alumbra en su camino, entonces no le va a ir bien, siempre va a tener obstáculos en su camino y va a tropezar, va a caer, porque esa luz que es Jesucristo, usted la puso en un lado, usted la dejó, yo no sé por dónde dejó usted su luz, yo no sé dónde usted dejó la palabra, pero usted no la tiene en su corazón para que le alumbre. Aquí también dice la palabra que esta luz alumbra a nuestro corazón. Aquí lo dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice así esta hermosa palabra. Dice, porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz. Dice, antes que nosotros no conocíamos la palabra de Dios, no andábamos en luz, no conocíamos la luz del Señor Jesucristo, no conocíamos quién era el que alumbraba nuestro caminar. Pero hoy que nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos
que Él es la luz de nuestra vida. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esta hermosa palabra de Dios. Dice en Juan 1:5, pido también que sean iluminados los ojos del corazón. O sea, que nuestros ojos, en nuestro corazón hay unos ojos, y esos ojos es la palabra de Dios, es la que va a alumbrar a nuestro camino. Y se las voy a leer nuevamente. Dice en Primera de Juan 1:5, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza Él les ha hallado, cuál es la riqueza de su gloria y de su gloriosa herencia entre los santos, dice así la palabra. Así que tenemos que tener la palabra siempre, porque esa es la luz que va a alumbrar nuestro caminar. Esa es la luz que va a alumbrar la luz que la oscuridad que habita en medio de las tinieblas. ¿Cuántas veces a veces nosotros quisiéramos que nos alumbrara esa luz en medio de tanta oscuridad, verdad? Yo me acuerdo cuando no conocía de la palabra, yo la verdad caminaba en tinieblas todo el día. Siempre yo hubiera querido que me alumbrara esa luz en los problemas. Yo hubiera querido que me alumbrara esa luz en medio de tantas tribulaciones que yo tenía. Pero yo no sabía que había una luz que podía alumbrar en medio de las tribulaciones que yo pasaba, en medio de los problemas. Yo no lo sabía hasta que alguien me habló de esa hermosa palabra, y poco a poco fui entendiendo que sin esta palabra yo voy a caminar en obscuridad, yo voy a caminar en tinieblas. Pero le doy gracias a Dios por esa misericordia que tuvo para mí, que hoy sé que esta hermosa palabra es la luz que alumbra mi caminar. Y yo hoy que sé que esta palabra alumbra en mi camino, vivo de diferente manera. Hoy sí puedo. Estoy aprendiendo a distinguir lo que son las tinieblas, las huestes de maldad que habitan en las tinieblas. Hoy sí estoy aprendiendo cuáles son, y voy a tener cuidado de todo eso. ¿Para qué? Para no caer otra vez, para no tropezarme. Sí, a veces hay tropiezos, sí, a veces hay desánimos, pero es porque nosotros descuidamos esta hermosa palabra, estos hermosos consejos que esta bendita palabra nos da. Y es por eso que yo les traigo una reflexión más de que Dios es la luz a su vida. Esta bendita palabra es nuestra luz, es la luz de usted y mi luz mía. Por eso cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que ministrar esta palabra a nuestros corazones día a día. Si usted puede leer la Biblia todos los días, no importa si es un texto, son dos textos, esto le va a ayudar a su vida espiritual, le va a ayudar a descubrir las huestes de maldad que andan acechando a su vida todos los días. Todos los días. Y sabe que cuando las tinieblas habitan en nuestra casa, habitan en nuestro corazón, habitan en nuestro caminar, no podemos ver la luz del Señor Jesucristo. Y por más que queremos salir adelante, no podemos salir, porque nos hace falta esa luz, nos hace falta esa lámpara de su palabra. Escudriñe su Biblia. Si estos textos usted le entendió muy poco, hay muchos textos bíblicos que hablan de esa luz maravillosa, de esa luz preciosa que va a alumbrar su camino. Y sabe que va a dejar de hacer tantas cosas en su vida que después va a decir: ¿cómo es posible que yo pude vivir sin esa luz maravillosa? ¿Cómo es posible que yo pude vivir sin esa luz que alumbra mi camino? Y les voy a leer otro párrafo bíblico en el Salmo
48:14, y dice la palabra de Dios así en el Salmo 48:14, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él más allá de la muerte será nuestra luz, hermanos. O sea, porque si usted no vive en luz y si usted no cree en esta palabra, entonces más allá de nuestra vida, de su vida, del que no quiera aceptar al Señor Jesucristo como su luz, como su lámpara para vivir todos los días, entonces más allá de la muerte lo van a guiar las tinieblas, las huestes de maldad que habitan en obscuridad. Pues ha estado su hermana María Nieto con una reflexión más. Dios es luz. Dios es luz a nuestra vida. Dios es luz a nuestro camino. Dios es luz en cada paso que damos. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra y yo le pido a Dios que ministre esta hermosa palabra a cada uno de ustedes. En Isaías 55 dice la palabra así. Se los voy a leer para que yo no se los diga de otra forma, sino que yo se los voy a decir tal y como está aquí la palabra de Dios. Y dice así, dice en Isaías 55:10, así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que esta hermosa palabra va a ser lo que Dios quiera que haga. Eso está en Isaías 55:10. Yo le pido en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que practiquemos esta palabra para poder andar en la luz del Señor Jesucristo, en la luz que no le puede apagar las tinieblas. Así dice su palabra que yo les acabo de leer. Pues yo les mando un saludo a la distancia y que Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Y no olvide leer su Biblia una vez al día, tener comunicación con ese Dios que es la luz para su camino y para el mío. Dios me los bendiga mucho.